Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este programa aquí entre nos, en el cual pues todavía están mis muchachos de vacaciones, digo mis muchachos de cariño, pero les mando, bueno, uno me dejó plantado, pero mi queridísima Betty, allá donde estés pasando vacaciones y que por lógica no me estás escuchando, pues que estarás todos con los objetos de tu amor, digo con tus familiares, debes estar allá en la playa, en alguna playa de México donde no haga tanto frío, ¿verdad? Y tanta viento e inestabilidad de toda índole, de todas clases. Pero bueno, te saludo, mi querida Betty. Roberto, me dijeron que ibas a venir por ahí mañana, yo creo. Roberto, nuestro cuate, y ya los de Jalapa ni cuento, porque esos nomás dicen y luego no cumplen. Bueno, ¿cómo la pasaron? Espero que bien. Leía yo en Twitter que hay por ahí personas que dicen, uy, qué aburrida la Navidad, y ¿cómo vamos a estar en Navidad? Y lo que pasa es que uno no tiene muy bien establecidas las relaciones con su familia. Eso también hay que confesarlo, como que tiene uno. Voy a saludar a mis seres queridos. Ya llegó aquí Griselda. Griselda es una hermosísima perra que me acaban de regalar, que tiene pedigrí. Es la primera vez que aquí en esta casa llega como regalo de Navidad una perra tan bonita, tan chiquita, tan inteligente, y es lista, ya le pongo el bastón y brinca rápidamente, lo brinca ya, como si lo hubiéramos ensayado. Y esta perra pues tiene pedigrí, pedigrí, pie de cría, o algo, ¿cómo se llama? No, pie de cría no, pues no sé lo que significa pedigrí. Ya cuando hay alguna secretaria competente vamos a buscar todo en el diccionario para no engañar a ustedes. Bueno, pues casi que debo preguntarles cómo la pasaron. Y decía yo que muchas veces uno no tiene bien establecidas sus relaciones con la familia, y luego pues como que hay que reproches interiores, pero todo lo borra la Navidad y su carga de ternura tan grande, el hecho de que la figura pues tradicional y folclórica, ya así arraigada de un nacimiento divino, pues traiga la paz entre los hombres y la buena voluntad. Justo es decirlo, nosotros en México en la actualidad, hablando de paz, de tranquilidad, no es posible. Recuerdo, y estaba yo leyendo y estaba yo confirmándolo con mi criterio, es decir, de acuerdo a lo que yo pienso, que si alguien tuvo alguna esperanza de que el foxismo trajera pues un mensaje, como el pueblo de México es muy religioso, como el Partido de la Acción Nacional es, por decirlo así, mucho más cercano a las cosas de Dios, a las cosas de la Iglesia, al mensaje de Cristo, a los evangelios, por lógica. ¿Hay alguna oficina en Jalapa? En Jalapa sí, o fue Puebla. No, y me acuerdo dónde hay gobernadores. Bueno, donde haya gobernadores o ejecutivos panistas, que hablan a la oficina y en vez de que digan Revolución Social o México Presente o la solución somos todos, o la solución somos todos, me encontré un funcionario público ayer o antier, perdón, que me decía, bueno, mucho gusto saludarlo, feliz Navidad y que Dios lo bendiga. Eso de una alta oficina gubernamental, no lo estoy criticando, simplemente digo, se oye raro, no porque tampoco quiera yo que Dios no me bendiga, y igualmente para ustedes, ¿verdad? Dios o la personalidad o el divino arquitecto o quien sea, pues una bendición nunca se desprecia. Uno de los buenos deseos de Navidad para mí, porque podemos hacer buenos deseos no comunes. Y le decía yo, no me acuerdo a quién le decía yo, oye, te deseo en esta Navidad que tú en la vida tengas alguien a quien bendecir. Y si usted lo piensa ver bien, se bendice a quien se quiere. Y esa bendición es tomada generalmente con respeto y con gratitud, puesto que llega del amor. Entonces yo siempre, les decía yo a uno de mis seres, oye, pues que tengas siempre a alguien a quien bendecir. Es un buen deseo que también lo hago extensivo para ustedes.
que tengan a alguien que despierte sentimientos de nobleza, de grandeza, de bondad, de amor y de cariño, y que por tanto a ese ser ustedes lo bendigan, lo cual lleva implícita la característica de que ustedes siempre tengan algo de amor en sus vidas. Eso creo que sea un buen deseo que está más allá de los retos políticos y de los cumplimientos y de las hipotéticas verdades que dicen los hombres de la política y del poder, y que pues no, francamente no los cumplen porque en el fondo lo dicen no para cumplir algo, sino para llenar un expediente de comunicación, que ya lo digo, habría que tener otras maneras de censurar la televisión. Y voy a explicarme, porque si no van a decir, ya estás comenzando a decir barrabasadas. Y no. Por ejemplo, en Venezuela parecería ser que Hugo Chávez empieza peligrosamente o lamentablemente a imponer censuras de comunicación más allá de lo deseable y más allá de las naturales censuras que ya hay en México por el medio del auspicio o el patrocinio o el criterio omnímodo y total del patrón de la ideología televisiva. Bueno, entonces, lo deseable es que hubiese una censura al revés, para proteger los derechos, es decir, todo aquello que no garantice un derecho establecido, lo vamos a censurar. Eso implicaría establecer un control férreo a los jueces de toda índole, que los jueces fuesen verdadera y auténticamente incorruptibles. Si no hubiese corrupción, no hubiese problema de censura y no hubiese ningún problema de ninguna naturaleza, porque no habiendo corrupción, todos nos comportaríamos de acuerdo a la ley y de acuerdo a la norma, sin que beneficios externos pudieran torcer nuestra mente, nuestra idea y nuestra necesidad de cumplir con el deber. Y cuando las cosas de la televisión no cumplen con su deber, con apariencia de que están cumpliendo, cuando el político dice que cumple con su deber y tiene muy buenos deseos, obviamente a lo largo de los sexenios un político ha tenido muy buenos deseos, lo mismo que un hombre de púlpito, que un hombre de iglesia y que un orador sagrado. Se apoya en los mandamientos de la ley de Dios, se apoya en los evangelios para hacer que los demás, que la Grey, cumpla y colabore. Es exactamente como el político. No es porque les importe. Lo que les importa es hacer construcciones, hacer carreteras, hacer puentes, hacer basílicas para para poner negocio, vender criptas, en el caso al que ustedes se refieren y yo también. Y lo que le importa al político es que todos estemos unidos efectiva y realmente para obedecer, colaborar y que no tenga problemas, y que él personalmente siga en ascenso en su jerarquía política. Unos en su jerarquía espiritual, entre comillas, y otros en su jerarquía política, entre comillas. ¿Quiere esto decir? Que pues todos arreamos agua para nuestro propio molino. Entonces, todo eso que es censurable. Por eso la censura es un término, según me imagino yo, y ya pensando y metiéndonos a gastos de ideas, el hecho de que todo es según el color con que se mira. Si para Hugo Chávez, por ejemplo, o para el empresariado mexicano, que a su vez es dueño de determinadas cadenas de televisión, dice, esto no me conviene, porque no me conviene porque están destruyendo la esencia de mi emporio, pues lo quito, no hay problema. O entonces alecciono, voy a amaestrar a mis Doberman para que al preguntar hagan un
juicio, un juicio premeditado. Oiga, ¿y qué nos opina usted libremente, opine libremente acerca del botín que se llamaba Martínez Esparza, el cayó de variedad? Si él está diciendo botín, ya está haciendo su ¿qué diríamos? Su idea ya la hizo. Bueno, en fin, todo eso son consideraciones de la post-Navidad, y sí debemos pensarlo, y lo digo en el notipoema de hoy, que les recomiendo, ojalá ya está en la página de Pastor, decir notipoemas.co.cc, o quién sabe si es domingo, y ahí por ahí dijo que no, pero ya se la mandé un poquito tarde, porque sí, efectivamente se me hizo tarde, pero lo concluí a tiempo en ese notipoemas. Él dice que ya van, me decía, de veras, Pastor, que me diste las gracias en tu edición de antier. Notipoemas es una página de internet, en la cual él, me dijo, y yo encantado de la vida, pues no tuve más, me ofreció publicar el versito que hago al último aquí, y dice que ya van más de 100, pero yo creo que yo llevaba ya como otros 100 o 50, antes ya debe haber como 200 notipoemas, que es un reto muy especial, un poco original, de hacer no una décima de lo que pasa actualmente, como suelen hacer los versadores de Veracruz, sino un soneto, generalmente hecho puro soneto. Entonces me trataría yo de perfeccionarme, dicho en una palabra muy vanidosa, pero digo de pulir un poco la manera de hacer los sonetos, que son versos un poco complicados, porque ustedes cuando estudiaron se acuerdan cuando decía 14 versos dicen que es soneto, y así comienza con un renglón de 14 sílabas que rima generalmente el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el tercero con el primero del otro, el segundo, y ahí se sigue hasta el 14, y es un poco complicado, pero una vez que le agarra uno la onda, ahora yo hago un truco, muchas veces hago primero el último verso, y de ahí me acoplo, me constriño, me obligo a hacer los demás. Y entonces es un ejercicio muy divertido, que yo creo que como un principio para pues como eso de pensar y de hacer un ejercicio mental y no estar simplemente de ocioso viendo la televisión, que es una manera de estar viendo una interminable cadena de comerciales, que sería un buen deseo. Uno de los buenos deseos sería que no hubiese tanto comercial. Y ahí cómo a ver eso no aplica ningún criterio es el que paga, lo pone y manda, y a veces se contradicen entre ellos, y a veces te rompe la espalda comprando tus aparatos y compras una inutilidad. Yo ya hago de cuento, de buen propósito, en la idea de no ver más que estrictamente lo necesario de la televisión. Y ahora a propósito les digo, Megacable, ya todos dicen, el canal fulano no tiene servicio, lo cual en el lenguaje de ellos es no apagado. Pero yo ya conté como 15 o 20, pero yo creo que la Profeco debe pensarlo muy bien, porque si uno está pagando un servicio completo, la compañía a quien uno contrata tiene obligación de darle ese servicio. Pues no se lo dan y no hay nadie que lo haga. Y tratar con ellos es exponerse a ser violado mentalmente. Lo tratan a uno peor que si fuese su esclavo. Se burlan, le hablan en otro lenguaje, lo mandan redondamente, ay, ¿a dónde los diré? Pero somos esclavos en nuestra propia tierra, pero aún de cosas que pagamos por un servicio. No es cierto. Yo no sé, señores Slim, yo no sé, señores de la televisión de las estrellas, yo no sé, funcionarios y empresarios que tienen esas empresas donde uno es tratado como perro. Es más, yo trato a mis perros de una manera afectuosa y cariñosa. Ellos lo tratan a uno con desprecio. Francamente es insoportable. Bueno, todavía cuando, por ejemplo, en Francia, lo mandan por un tubo por imponer una razón. Aquí lo mandan, en Jalapa en todo caso, lo mandan por un tubo
por obtener una satisfacción, así como un orgasmo espiritual. Diré, no, vaya a la otra ventanilla, preséntese mañana en tal lugar, vaya, y se enoja. Y otras cosas que ahorita estoy de muy buena onda, por eso no me acuerdo, pero es un principio. Estaba yo pensando escribir una carta a los nuevos gobernantes, a los nuevos gobernadores, que muchas veces pues ellos desde luego vienen de un estrato político en el cual reciben, ¿cómo diría yo? Pues ellos han sido funcionarios en la vida de la política, pero ahora van a tratar con muchos funcionarios. Y si esos funcionarios no tienen la capacidad, el sentido, amor, perdón que pronuncie yo la palabra, piensa que no podemos entrar a Radio AMLO, ¿por qué será? Connecting to the Livestream Broadcast Network, pero no funciona, está muy grande, vamos a cerrarla nuevamente y echarla otra vez a ver si acaso. Bueno, pues entonces les decía yo a ustedes que el hecho de tener que colaborar, ayer lo decía yo en el Twitter de una manera así, he tenido tratos, y esto no es más que contarles cosas personales, pero que tienen una repercusión así, y a ver cómo le hacemos para evitar nosotros, cada uno de nosotros, tener el compromiso, pensar en el abuelo, que era de otra manera, pensar en papá, pensar en el bisabuelo que tenía fama de cumplido. Antiguamente, inclusive cuando decía no, oye, hacemos un negocio, toma tanto, compra vacas o compra cosa, y oye, ¿qué firmamos? Nada, dame la mano. Y les daban la mano, se cerraban la mano y eso se cumplía. Ahora firmas contratos, te prometen y todo y no se cumple. Yo he tenido que ver en este fin de año como con unas 10 o 12 personas para diferentes aspectos y no he logrado decir, ahora lo que tengo que cuidar y sacar de enseñanza de eso, yo no puedo hacer así. Yo tengo que comprometerme a algo y tengo que cumplirlo. Y a veces me da flojera decir, ching, ¿y ahora de qué voy a hacer el verso? De tripas corazón, hago lo que sea y lo hago. Así como una disciplina personal. Sé que no gano sino molestarlo a ustedes quizá, pero de todas maneras es como un reto personal. Ahí sí reto en la palabra verdadera de la palabra reto, no en la babosada de los políticos, que dicen un reto que van a cumplir solamente para hacer un anuncio propagandístico en la televisión, aunque obviamente el reto les vale gorro. Sus famosísimos retos, estamos hasta el gorro de los famosos retos que se han cumplido, porque es falso, no se han cumplido. Vaya, no han logrado vencer esos retos. Tanto es así que continúa el país entre una, como diríamos, entre una, pues en un marasmo de desilusión y de desgracia, aprendiendo a ver con naturalidad el crimen y aprendiendo a ver con naturalidad el hecho de que un político acepta el crimen, pero no le llama crimen, le llama evento, le llama acontecimiento, estas circunstancias, se dio lamentable hecho. Maldita la hora en que piensa que es lamentable. Es lamentable, pero se está muriendo de contento porque él está en la televisión disfrutando de un informador nacional que lo toma en cuenta. Tanto es así que al terminar dice, muchas gracias por haberme aceptado en su programa. No deje usted de llamarme, venga a dar una vuelta por acá. En fin, lo vuelve un acontecimiento social. En serio, eso no lo había yo pensado. Que de cada hecho criminal en México, cuando el procurador, cuando el juez, cuando el gobernador, cuando el presidente municipal, cuando el secretario tal, cuando el jefe de las fuerzas policíacas, ABC, las que sean, lo comunica, lo vuelve una información de carácter social. De la misma manera que Mr. Diego Rivera Carrera, Diego Fernández de Cervantes, convirtió en un acontecimiento social. Ya, muchachos periodistas, váyanse por favor,
Pues ni que fueras Lucerito, don Diego. Váyanse, ay, cómo me molestan. Yo los quiero mucho, pero ay, qué molestos son. ¿Qué te parece esta Vargas Llosa? Cuando dices, y a mi queridísima prima y esposa, y a la cual, dice, bueno, no sé con qué acento, dice, me quitan los inoportunos, los periodistas inoportunos. Ella es la mujer enérgica que va a sacarme de mi casa a todos los inoportunos. Cabrones, pero si de los inoportunos es de los que han hecho su chorcha. Tiene su premio Nobel por tanto inoportuno que ha hablado de él. No niego que sea un escritor valioso y lo que sea, pero ahora los inoportunos que vienen a despertar, lo que son reporteros de sociales. Evidentemente que hay periodistas, no, ya estamos en esta madre de cosas. ¿Qué tienes? Jorge, muy buenos días. Todo el mundo tiene gripa. Yo creí que estaba saliendo sangre. Jorge, muy buenos días. Ya dije, entonces los inoportunos periodistas son los que hacen la grandeza de todos aquellos. Claro, pero son periodistas de sociales. Tanto es así que el meollo de los asuntos, ¿no? Por ejemplo, la identidad que hay en lo declarado por los secuestradores, o como se llamen, de Diego, su ideología de ellos y la de Diego cuando lo capturaron, pues Diego estaba hablando con un teólogo de la liberación, la voz de los sin voz, la opción por los pobres. Claro, hay que ver los antecedentes de Diego y hay que ver la inexistencia o existencia de los que hicieron el comunicado, inclusive hoy en la radio, que no era remoto que si hubieran contratado a un estudiante de filosofía, obviamente de pensamiento alternativo, y que les hubiese hecho el comunicado también estructurado, ¿no? Todos han tenido miedo de decir que el comunicado es bien estructurado. A mí me parece una pieza extraordinaria de pensamiento alternativo, incluyendo, obviamente, y en primerísimo lugar, la definición de la actividad política de Diego que hace. Eso no lo han dicho. Y yo sí lo digo es porque lo siento. Y porque soy, como diría yo, estoy convencido de la propiedad del documento. Ahora, no sé, juro así, que no sé de dónde provenga. Muy buenos días, Jorge. El hecho de que Diego se haya acoplado un poco en un 40-50% a ese pensamiento también me parece bastante sospechoso. Casi, por decir, hablaría bien de Diego. Por eso yo cuando salió le dije, muy bien, ahora, vende junta lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Ahí sí está duro, ¿verdad? Bueno, ahorita podría parecer grave después de que él debe haber tenido que, por lo menos, angustiarse muchísimo para juntar el dinero del rescate, ¿verdad? Que le hayan prestado, lo que sea. Bueno, no entramos en ese mundo. Entonces, adelante, compañeros, si estás por allá en ABC Radio, para que metas tus comerciales y, como dicen en los buenos programas, vayamos a un corte. Jorge, pues exactamente, te habla Roberto Hernández. Vamos a un corte y regresamos a nuestro programa Aquí Entre Nos en ABC Radio. Y estamos de regreso en nuestro programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Les recordamos nuestro correo electrónico, es aquientrenos@abcradio.com.mx. También recuerde, puede leer los notipoemas en la página notipoemas.co.cc. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querido Roberto? Hombre, bienvenido. No sabes que yo no manejo ¿cómo te diré yo? Me encuentro mejor en el diálogo. Siempre con alguien a quien fregar. Pues el monólogo se me hace muy espeso, es un arte que hay que dominar. ¿Cómo te ha ido? ¿Te pasaste buenas vacaciones? Pues sí, pasé algunas vacaciones. Bueno, sí, pasé vacaciones de forma agradable, pues con la familia, en fin. Bueno. Pues un poco haciendo algunas labores ahí en el hogar y algunos pendientes que teníamos, pero pues bueno, ya estamos de vuelta y pues justamente nos encontramos con todos estos acontecimientos que están... Sí, hombre, ¿qué te llama la atención en esta ocasión, hombre?
Pues mira, Jorge, básicamente el hecho de que pues México es un auténtico candil de la calle, esto lo hablamos en materia de política exterior, de derechos humanos, sobre todo para la gente que viene aquí a México. Vemos que en años anteriores, desde incluso hasta personajes como Porfirio Díaz tenían mejores relaciones con nuestros vecinos que a los personajes que actualmente nos gobiernan, y esto lo digo en concreto pues por lo que está ocurriendo con respecto a los inmigrantes que están siendo secuestrados, masacrados allá en el estado de, sobre todo en el estado de Oaxaca. En Oaxaca, fíjate que el punto que tratas verdaderamente es algo para avergonzar. Si fuera una persona, estaría muriéndose de la vergüenza, no saldría a la calle, estaría en un estado de depresión total. No hay palabras que puedan convencernos del buen hacer, del bien hacer, de la conducta recta que tiene México al ser un demandador. Mira, fíjate, México tiene la mala suerte de ser pedidor de justicia, ejecutor de injusticia, corrupto, desobediente y vanidoso, y al mismo tiempo víctima. Somos víctima porque nos convertimos en un terreno mercantil para la droga. Somos víctima de eso. Somos víctimas porque Estados Unidos nos vende armas para nuestra guerra. Somos víctimas porque Estados Unidos le da igual y sigue tragando y fumando marihuana e inyectándose coca, y habiendo demanda, tiene que haber, la demanda se cumple. Eso es lo que saben los empresarios, producir para vender. Bueno, en este caso, el narcotráfico hace lo mismo, solo lo hace de una manera muy perversa y bestial. Ahora, México a su vez clama justicia para que eso no suceda, es lo lógico, pero cuando pasan 10 emigrantes, como el 30 o 40% de los mexicanos, que si pudiese, ya se hubiera largado de aquí. Es un hecho, o más. Entonces, los masacra, los viola, los roba, los extorsiona y los secuestra. Es decir, lo que pedimos como justicia a otra parte, lo aplicamos como verdugos en nuestra tierra. ¿Cómo la ves, mi querido Roberto? Pues es que sí resulta una vergüenza total de que pues no es solamente ha sido el incidente, por ejemplo, que tuvimos en agosto pasado de los 72 centroamericanos, incluso sudamericanos asesinados y que después fueron tratados Pero si todo sigue igual. Sí, recuerdas que fueron tratados como viles reses. Bueno, ni siquiera las reses, porque a ellas por lo menos se les envía un carro frigorífico, a ellos se les envió en una caja de tráiler donde pues de pronto amanecieron un día ahí en el servicio médico forense de la Ciudad de México. Imagínate ese viaje, ¿no? Casi 1,000 kilómetros en el calor, como eso es lo que así es como México trata a los cadáveres de nuestros hermanos centroamericanos. Pero lo grave es que permita que hayan cadáveres. ¿Sí? Cuando está pidiendo las frías a Estados Unidos y a los cárteles. Ahora, fíjate que, Roberto, si no te lo digo se me va a olvidar. México le hace mucho caso a Estados Unidos. México se puede decir que es el traspatio de Estados Unidos, no lo digo yo, lo han dicho intelectuales. México, comercialmente, con sus tratados internacionales, no son más que cartas de sometimiento a voluntades exteriores. Es un hecho incontestable. Tanto es así que el número de pobres ha crecido. Tanto es así que nuestra economía se tambalea. Tanto es así que no producimos la cantidad de granos necesarios que nos tragamos. Bueno, entonces, Estados Unidos está diciendo una cosa terrible, gran verdad, y que yo creo que fuese acatada por el pueblo de México, no sé por el gobierno, pero debería. La lógica indica que si se baja la tensión, hay menos víctimas y más efectividad para el combate a la delincuencia, pues para todos es mejor. Estados Unidos le dice y le tiene confianza a la Marina. ¿Por qué no, con este mensaje que le da Estados Unidos a México, guarda su ejército para casos mayores y le encarga pues a una sección de la Marina
del combate al narcotráfico, se lo están diciendo. Tanto es así que en la muerte de uno de los más connotados capos, Estados Unidos prefirió darle la información a la Marina. No hago ¿cómo se dice? No hago prejuicios, nada. Pero a este capo lo eliminaron. La Marina lo hizo muy bien. Parecería ser que Estados Unidos le despierta confianza y se siente a gusto con la Marina. Pues si México complace en todo a Estados Unidos. Ahora, si no es así, no creo que haya un espíritu perverso que quiera que las cosas continúen en estado bélico. ¿O tú sí crees eso? Pues no, Jorge, es que tampoco a ellos les conviene que tener esas situaciones de guerra en su traspatio. Incluso vemos que algunas de las señales de alerta que han tenido incluso es de que alguna vez han aparecido, por ejemplo, ciudadanos de Oriente Medio, iraquíes en concreto, iraníes también, que han querido cruzar la frontera. O sea, claro. No les conviene tener este conflicto aquí. No, y no creas que no les convenga. Cuando la vean en serio, no lo van a permitir. Y no lo van a permitir, y no creas que nos van a pedir mucho permiso. Acuérdate que ya hay una ley en Estados Unidos que ellos perseguirán el mal para su país en cualquier territorio del mundo. Están legalmente en su derecho. Y no es que acaten o no esta norma, no en México la acate, es que a la de Abebo, como dice mi nieta, la tienen que tolerar. Ellos están en su derecho siempre, si se reúne la condición de que ¿qué pasó tú? Ay, que tengo ¿cómo se llama? Pobrecita perrita, véngase. Ya, no me estés llorando. ¿Qué? Ay, perdón, que tengo aquí la visita del animal para que lo conozcan allá en la tele. Es muy fina, tiene pedigrí, me dijeron. Bueno, ya bájate, ándale. Entonces, lo que estábamos diciendo es que, lo dice aquí Fernando Camacho Servín, a pesar de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, por abusos del gobierno, el gobierno no ha dado muestra de acatarlas, debido en gran parte a la tradición de impunidad que aún domina en el país, sácatelas, la cual solo podrá ser superada mediante la presión de la sociedad, señalaron defensores de esos derechos. Y las fotografías son de no más muertes de defensores de derechos humanos. También es terrible. Mira, si hay muertes de defensores de derechos humanos, si hay diferencia en las fuerzas de ataque a la delincuencia, e inclusive se contraponen. Si México le hace a los que pasan como migrantes lo mismo que Estados Unidos nos hace a nosotros, es que quieren que el problema continúe. Te lo juro, parece que hay un espíritu perverso que está rigiendo los destinos de México hacia un camino que lleva al belicismo. Entonces, lo que digo así medio enredado es porque a veces me da pena decirlo en palabras concretas, pero ustedes tradúzcanlo. Adelante, Roberto. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más en nuestro programa Aquí Entre Nos en ABC Radio. Y estamos de regreso en nuestro programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña en ABC Radio 760 de AM. Recuerde, también nos puede escuchar a través de www.abcradio.com.mx. Y Jorge, pues es lamentable justamente que encontremos que pues se va aumentando exponencialmente todos estos problemas que aquejan al país. No solo es la justicia, es la economía, es incluso ya el desgaste social, la pérdida de valores, en fin, muchas cosas que están ocurriendo y que pues justamente en algunos instancias internacionales, como es aquí en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se han hecho, y pues aquí, bueno, se les ha dado eco, y pues justamente en México, pues los gobiernos pues no les hacen caso. Fíjate que yo estuve, lo cuento como anécdota. Sí. Había, Bernard se llamaba, Panar, alguien me va a decir del público, una asociación
que tiene su sede en París, era de defensora de los derechos de los periodistas. Era el presidente Zedillo, que había ido allá a Francia. Yo, como siempre, no estuve invitado. Me acuerdo que fue López Dóriga como encargado o como gran jefe ahí de la prensa. Entonces, algo supe de que el jefe de los periodistas del mundo, creo que se llama, una asociación mundial de periodistas, Menard creo que se llamaba el señor, tiene su sede en París. Jornalista de un mundo, no sé, tiene un nombre así como en francés, y se quejaban de la muerte de algún periodista de México, y ya habían venido a México y Zedillo no los había recibido, y estaban muy enojados, y los franceses son de muy mala leche siempre, pero cuando se enojan peor, y entonces habían convocado, ha ido a la UNESCO, a la Embajada de México, habían hecho todo lo indecible por hablar con Zedillo, presidente de México, en su viaje a París. Y yo conocí a algunos de ellos, y me mandaron la invitación. ¿Sabes a qué hora los recibió Zedillo a Menard? Así como para animarlo, a las 7 de la mañana de un domingo. Dar una cita a esa hora era con la mayor mala leche de la diplomacia mexicana. Lo digo porque ahí estaba López Dóriga y otros. Ahí me tienes a mí portándome bien el sábado, que para mí era muy difícil no salir a cenar, no tomar copitas de vino, ni mucho menos, y estar tranquilo para ir a la famosísima, levantarse a las 6 de la mañana con un frío de la fregada, e ir de noche, obvio, y llegar a las 7 de la mañana del domingo a la entrevista con el presidente. Dije, tengo que ser testigo de esto. Yo pensé que Zedillo se iba a disculpar, obviamente. No. A las 7 de la mañana estaba rodeado de su corte de periodistas. Corte, digo, ahí de prensa no pueden ser. Bueno, él llevaba una comitiva de prensa como todos los presidentes cuando viajen. Llevan su ISO 12 que van a repercutir y retachar para México las babosadas que van a decir por allá. Entonces, dije babosada, ay, qué pena, perdón, me retracto, pero en fin, las declaraciones. Entonces, empezamos a llegar y la traductora y Menard le decían, pero fuerte, nosotros estuvimos en México y usted no nos recibió. Y queremos reportarle esto, y su gobierno ha mentido en esto. Y si ustedes no me buscaron, decía Zedillo. Digo, sí señor. Dice, no, yo chequé. Quería ser muy gringo diciendo, porque en esa época la palabra checar no se usaba. Era Zedillo, después López Portillo, hace 20 años, ¿verdad? Bueno, total, no sé, los que sean. Entonces yo chequé. Todos los periodistas mexicanos con una cara de virgen herida, violada. Ay, qué barbaridad, estos desgraciados diciéndonos esto, ¿verdad? Uy, sí. Entonces yo nomás estuve así, para no abrir la boca ni nada, y me veían rarísimo los pinches periodistas mexicanos, porque yo iba por mi cuenta solo, caminando en las calles del Elysée, que hay un jardín muy hermoso, donde estaba no sé si la casa o el lugar donde el Elysée, donde se recibía los periodistas y la prensa extranjera. Total que fue de faramalla. Menard se sirvió con la cuchara grande, le mentó todo lo mentable a México y a su gobierno, lo publicaron obviamente allá, y acá pues casi lo convirtieron en los periodistas de Francia le rinden homenaje a la presidencia de México, fueron para hacerle un reclamo airado. Pero todo esto lo decía yo porque el gobierno de México, según lo están constatando aquí, tiene una falta de compromiso del gobierno de México con la defensa de los derechos humanos. Estoy leyendo, Agregó que en el pasado jueves entró en vigor la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, promovida por Naciones Unidas, y aunque el país la firmó y ratificó, no ha aceptado a su comité de seguimiento. La misma jalada que les estaba yo contando a ustedes. No aceptan, firman y luego no aceptan. Qué barbaridad, pacotilla esto. Imagínate cosas internacionales. Es la desvergüenza nacional. Exportamos desvergüenza.
nos convertimos en un país exportador. Oye, hay que tener compromisos y cumplirlos y honrarlos. Por eso es lo que te decía yo al principio del programa. De 10 o 12 personas con las que he tratado, ninguna ha cumplido. Y no es que yo sea muy cumplido, tengo que corregirme también en varias cosas, obviamente, que dice, oye, pero hay un porcentaje y hay trascendente. Yo digo, voy a ir al programa de Organización Editorial Mexicana y no voy, bueno, pues estoy jodido, pues entonces estoy minando mis propios cimientos. Si un muchacho se compromete a algo y dice que sabe y no sabe, está macheteando su tronco. ¿Y qué va a hacer de él en el futuro? No va a encontrar trabajo, y nadie nos ha enseñado eso. El cumplimiento es finalmente una de las características fundamentales que hace no solo una persona, sino un país. Pero ¿cómo nos van a decir los presidentes de los respectivos sexenios que cumplamos con nuestro deber cuando ellos no honran? No honrar quiere decir no cumplir. Si se comprometen con una organización internacional, seria y profunda, no todo el mundo está educado como nosotros. El concepto de desmadre es un poco televisivo, mexicano, folclórico, globero y tequilero. Pero no todo el mundo es así. Lo bonito fuese que, a pesar de ser todo eso, que es tan simpático, fuésemos cumplidos, lo cual está difícil. Pero si nos comprometemos internacionalmente a respetar ciertas cosas y nos vale gorro, ¿cómo queremos hacer un país si hemos enseñado a su gente a que tenga un alto concepto del valemadrismo? Es decir, no importa. Y yo seguro que de los 10 o 12 personas, el que iba a venir a poner las alarmas, que no vino, el otro que iba a hacer la edición y no vino, la secretaria que le vale gorro esto, la doctora que iba a venir a hacerme una curación y le valió madre y no vino, obviamente pagado. El intelectual que iba a venir a los programas durante 2 horas y no vino. Sí, de todas maneras, y lo avisó. Eso además es agresión. Sí, no voy y no me importas. Oye, pero tú estás buscando trabajo, es que tampoco me importa, entonces no mereces encontrarlo, diría yo. Fíjate que, ahora, tú dices, le digo, oye, ¿no te da vergüenza? Mira nuestro gobierno cómo está cumpliendo. Él dice algo y lo cumple, paga sus impuestos y tapan los baches. Pues no es cierto, ahí arriba también. Hay 6 meses desde que llovió, que los agujeros de 20 centímetros están en la carretera. Ya le dije, oye, a ti no te toca, pero vamos a agarrar un camión, vale 500 pesos, vamos a agarrar un camión de grava y vamos a tapar. No, si fíjate que ya había yo contratado a los del asbesto y se les ¿qué vas a creer tú? Porque se les descompuso el camión y no trajeron el asbesto. Coño, pero lleva 6 meses. Vamos a taparlos, aunque sea con mental, lo que sea, con cemento, con calco. No. Y ha habido muertes. Les digo porque hay un bache de 20 centímetros y ya le sacatean. Se ve a lo lejos o a lo cerca el bache y le das el volantazo. Y ya le dice la madre al carro de junto, cuando no, a un cristiano. Porque le volanteaste, porque le sacateas a pasar un bache así. Pues ahí están los baches. Imposible, imposible. ¿Cómo vamos a hacer un país así? Y a ver que nos llamen la atención de arriba. Dale, pero si tú tampoco haces esto. Es la fregadera. Adelante, Roberto. Sí, Jorge, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con los minutos finales en nuestro programa Aquí Entre Nos en ABC Radio. Y volvemos aquí entre nos con Jorge Saldaña y pues seguimos comentando acerca de pues todas estas situaciones que están ocurriendo en el país y en concreto pues una cosa que destaca el día de hoy también es justamente que se trata algo que habías mencionado hace un momento, el hecho de que pues si pudieran muchos mexicanos irse de aquí lo harían, Jorge. Sí, Jorge, ¿me escuchas? Te escucho. Sí. Digo que lo harían, lo están haciendo. Sí, lo están haciendo. Lo están haciendo. Aquí ya lo dice la prensa. Éxodo de gente pudiente, pues se van de aquí.
pero ya no es como, por ejemplo, en otras épocas en las que, por ejemplo, ocurría el clásico, la emigración de campesinos, o por ejemplo, lo que se empezó a dar hace algunos años, la fuga de cerebros, sino que pues ahora ya se hace por todas las vertientes posibles. Tenemos, como lo mencionabas, el caso de los empresarios que prefieren ya llevarse hasta el último trapo de sus fábricas e irse a otro país. Tenemos también el caso de la gente que está solicitando asilo político, va a las fronteras, a las garitas fronterizas y solicita justamente asilo político, Jorge, sobre todo, por ejemplo, en ciudades fronterizas como Juárez, Tijuana. Pero hay muchos, ¿verdad? Todavía creo 200 o 300 casos, ahora hay miles, ¿verdad? Exactamente, hay miles. Por ejemplo, vemos lo que hizo Canadá el año pasado para detener el flujo exponencial que se estaba dando de solicitudes para pedir asilo político allá en Canadá. No es solamente un caso de Estados Unidos. Aquí hay algo interesante que podría ser pues no ser un caminito de posibilidad de hacer algo positivo, pero tendría que ser alguien en especial. Obispos demandan a grupos criminales dejar armas, drogas y dinero mal habido. No es decir cosas así no deja de ser en el ámbito de la propaganda para su causa y para su organización. Cuando es como si el obispo dijera, vuélvanse buenos. Primero hay que ver la jerarquía de quien lo dice, porque si obispos ubicados en la vorágine de la vida social, del negocio del dinero, no tienen credibilidad. Obispos inmersos en la mecánica de la pederastia, tampoco. Los obispos tradicionales, predicadores semanalmente del apoyo al gobierno, en el sentido peyorativo de la palabra, tampoco. Aquí tendría que ser hombres de santidad. Yo sé que esto no lo van a aceptar muchos, pero, por ejemplo, Boff, por ejemplo, Tomás Ruiz, por ejemplo, Vera, Samuel Ruiz, el obispo Vera, algunos otros que tienen una evidente cercanía con el Evangelio y con la verdadera causa de los pobres. El padre defensor de Oaxaca, ¿cómo se llama? Dalinder. Ahorita les voy a decir cómo se llama el de Oaxaca, cura de Oaxaca que está defendiendo a los migrantes. Gente así que dijera, no emplees violencia innecesaria. Uno de los crímenes más grandes que se cometieron en contra de Cristo fue el hecho de haberse sobrepasado un poco, de ahí la película esta horrenda que ni siquiera me atreví a ver, de alguien que este cuate que viene a Veracruz a hacer babosadas. Mel Gibson. Mel Gibson, o quién sabe quién. Hizo una película de Cristo que era un charco de sangre en la pantalla, ¿no? Pero recuerda que su santidad Juan Pablo II estaba extasiado con esta película. Obviamente, porque eso genera mucha credibilidad, por tanto mucho fanatismo y por tanto mucha limosna, pero hablamos de la otra iglesia, de una iglesia que no tiene que ver con la economía, que no va a tomar un charco de sangre para exponerlo morbosamente cual programa de televisión, no es telenovela. Es decir, si ahí tú sales convencido de que Cristo sufrió, sí, puede ser que lo ames como espectáculo, pero yo pienso que el verdadero y auténtico amor evangélico de Cristo tiene que estar generado por algo más sublime que la sangre. Es una idea. Por eso, esto que dice obispos demandan a grupos, dejen las armas, las drogas y el dinero mal habido. Y pues sí, pero, pues a ver, ponme el ejemplo. ¿Me explico? Sí. Creo que tendría que ser un mensaje más cercano a Dios y más apegado, ¿cómo te voy a decir? A los cánones de la realidad. Mira, las películas que nos mandan por internet y por YouTube
denotan que tú haces el mal y que sientes una satisfacción muy grande en hacer, cuando ya está hecho el mal, tú te deleitas haciendo causando dolor físico. Elimina de tu vida, por lo mientras, aunque sea el dolor físico. Ya le causaste a tu víctima un dolor moral. No agregues al dolor moral el físico. De la misma manera que el Quijote, como mencionaba Diego, pero en otro aspecto decía, no hieras con las palabras aquel a quien le tienes que hacer un mal con los hechos. Si tú a alguien ya le haces mal y el objetivo tuyo es obtener algo, una ganancia a la vida, obvio, pero si ya haciéndole mal obtienes lo que buscas, ¿para qué carambas le haces mal físico? Ese es el problema. Ahí sí es más simple y más creíble. Te leo el notipoema, si no nos va a cortar la implacable reloj. Sí, tenemos todavía 3 minutos, Jorge. El año que hace un año contemplamos con una remotísima esperanza de bondad y pacífica bonanza, hoy casi ya termina. Fracasamos. Pidiendo a Dios que nunca más retorne un espacio de tiempo tan terrible donde se ha castigado lo plausible, dejando víctimas miles de inconformes. Nada es verdad de todo lo visible y el mexicano por la paz suspira. Lo normal se convierte en inacible. La paz en Navidad no fue posible. Merecemos mejor, no la mentira. Este año, hay que decirlo, ha sido horrible. ¿Cómo la ves, mi querido Roberto? Bueno, Jorge, todavía nos quedan 6 días, todavía no termina este año horrible como lo mencionas. Annus horribilis, decía el dicho latino, me parece. Qué barbaridad. Pero como tú dices, la esperanza no la debemos perder, Roberto, bien se ve que eres joven. Como te digo, todavía faltan 6 días, efectivamente, Pero si la quisieras decir, tú no podrías decirme, yo creo, Roberto, decir, dime 5 cosas muy buenas que hayan sucedido a México este año. Uy, creo que se escucharían los grillos, ¿no? Fíjate que no hay modo de decirlo. Para más, aunque fuésemos tú y yo panistas de corazón entregado y entero, no hay mucho que decirlo. Qué barbaridad. Bueno, en fin, esperemos pues y hagamos votos a pesar del versito, hagamos votos porque las cosas cambien. Ahora, de que hay diagnósticos los hay, es decir, sabemos por qué las cosas no funcionan. Los maestros de la universidad lo saben. Los especialistas que sacan la televisión como cosas perdidas entre cientos de comerciales saben y dicen lo que hay que hacer. ¿Por qué nuestro gobierno no lo toma? Felicidades de todas maneras. Incluyo también a los hombres del gobierno. Adelante, Roberto. Bueno, Jorge, también extendemos nuestras felicitaciones a todo nuestro público y pues nos escuchamos el día de mañana, el lunes, a las 10 de la mañana, Jorge. Buenos días. Pues te mando un abrazo, gracias. A mi amor, y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.